Hola a todos, soy Drago Godzilla, y el día de hoy les presento el cap 12 de mi fanfic llamado Pacific Rim X Skibidi Toilet. Aclaración. No soy dueño de Pacific Rim y Skibidi Toilet, y algunas de las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 12. Confrontación. Estaríamos en la base cámara, donde el cámara camisa rosa había terminado de ser reparado, pero cuando iba a salir de la sala, de la puerta llegó el cámara detective, y le ordenó a un cameraman que lo esposara. Cámara camisa rosa. ¿Qué están haciendo? Cámara detective. Vendrás con nosotros. En otro lugar, veríamos a Cámara Woman en un helicóptero cámara con sus compañeros, y estaba viendo una tablet, en donde veía todos sus recuerdos en la guerra junto al destapacaños, y también una grabación del 16 de septiembre de 1985, en el que estaban unas personas. Pero guardó la tablet ya que debía bajar del helicóptero. Y empezó a dispararle a los toilets, y a atacarlos con el arma del destapacaños, entonces llegaría el híbrido musculoso, pero este último se fue ya que fue atacado por el mini mecha del científico, controlado por Television Woman. Entonces llegaría He-Man, y al ver al mecha quedaría impactado al entender lo que había sucedido, por lo que destruiría al mecha, pero Television Woman lograría escapar. Cámara Woman trataría de atacar al toilet que cargaba un contenedor, y He-Man trataría de matarla, pero el contenedor cayó al suelo, siendo el responsable el titán Spider-Man. Después llegó el titán cámara y los Geagers, para finalmente llegar el titán televisión con su teletransportación. Titán televisión. Ya no tienes a dónde correr. He-Man toilet. Idiotas, no tienen idea de lo que vendrá. Titán televisión man. No importa lo que venga, tú no vivirás para verlo, además, no podrás contra todos tú solo. En eso He-Man se percató de algo. He-Man toilet. No estoy solo. De repente un rayo de energía separó a los Geagers de los titanes y He-Man, siendo el responsable Obsidian Fury, el cual se puso espalda con su jefe. Obsidian Fury. Siento llegar tarde, señor. He-Man toilet. Llegas justo a tiempo, encárgate de los Geagers. Por lo que todos se pusieron en posición de pelea. He-Man toilet. Por el científico. Diría disparando con sus láseres al núcleo del titán televisión, pero este lo estaba absorbiendo. Titán televisión. Yo seré lo último que verás. Diría usando su luz roja. Pero He-Man creó una esfera que desprendía energía verde, y se la arrojó al núcleo, alterándolo haciendo que retroceda. El titán Spider-Man le dispararía, pero He-Man se cubrió con su escudo, y usó otra esfera arrojándola a su núcleo, haciendo que el titán caiga al suelo. En eso el titán cámara con sus tenazas le quitó un cañón láser, y He-Man usaría otra esfera, pero el titán la desviaría mientras decía. Titán cámara. Conmigo no será. En eso He-Man mientras le disparaba, esquivó un corte del titán televisión que había teletransportado su brazo, y saltó hacia He-Man mientras decía. Titán televisión. Ven aquí. Pero He-Man lo esquivó haciendo que el titán cayera al suelo. Titán cámara le devolvería un ataque, pero He-Man se cubrió con su escudo. Y el titán Spider-Man se subió en él destruyendo uno de sus propulsores, haciéndolo caer, y He-Man de una mordida le arrancó un cañón. El titán lo atacó con su núcleo, pero He-Man de un cabezazo lo haría caer al suelo, y en su cuello un parásito volvería a infectar al titán. En eso el titán televisión se teletransportó a su lado mientras decía. Titán televisión. Tiene que ser una broma. Diría derribando de un golpe al titán, pero llegaría unos toilets atacándolo. El titán cámara agarraría la cabeza de He-Man mientras decía. Titán cámara. Eres mío. Diría disparándole con los láseres de sus hombros haciendo que grite del dolor. Pero el híbrido musculoso atacaría la cabeza del titán, y este se lo quitaría para tratar de aplastarlo con su pierna, pero el híbrido se iría, y del suelo salió un toilet que se agarró de la pierna del titán, explotando destruyendo su pierna. En eso He-Man, con la cara quemada, le arrancó uno de los láseres de sus hombros, y trataría de embestirlo, pero el titán lo frenaría con la tenaza, pero He-Man empezó a dispararle. Y en ese momento, llegó el titán Spider-Man, el cual ya había sido desinfectado, y estaba sobrecargado y empezó a clavarle su cuchillo en el ojo a He-Man, pero He-Man se lo quitaría, y lo embestiría haciéndolo caer. El titán usaría una onda sónica, pero He-Man gritaría haciendo una onda sónica más fuerte, y le dispararía destruyendo su otro cañón, y lo mordería arrancándole las piernas. Pero el titán televisión llegaría cortándole unos láseres, y trató de apuñalarlo con sus garras de la espalda, pero He-Man se alejó diciendo. He-Man toilet. Espera, me necesitas. Titán televisión. Solo tu cabeza. Diría tratando de atacarlo, pero He-Man lo esquivó, y el titán usaría su luz roja mientras decía. Titán televisión. Ahora muere. Pero He-Man aguantando el ataque diría. He-Man toilet.
No, yo sobreviviré. En eso de los contenedores saldrían propulsores, acoplándose a He-Man, y este embistió al titán haciéndolo caer, y se dirigiría hacia Obsidian. Al mismo tiempo, Obsidian atacó a Striker con sus misiles de los hombros haciendo que se cubra, por lo que Crimson, con sus únicos dos brazos, trataría de cortarlo con sus sierras, pero Obsidian tomó sus brazos, y al ver que Cherno se acercaba, giraría su torso lanzando a Crimson contra Cherno, haciendo que ambos cayeran al suelo. En eso Striker le daría un golpe haciendo que Obsidian se cubra con sus brazos, y Striker trató de dar otro golpe, pero Obsidian le agarró el brazo y lo estrellaría con una estructura, y le daría un golpe en la cabeza, y con el mismo brazo sacaría unas mini cuchillas, y rasguñaría el visor del Geager, pero Striker le daría una patada alejándolo, y le daría un golpe con todas sus fuerzas en la cabeza, agrietando su visor, pero el Geager sería atacado por Toilets, por lo que trataría de destruirlos. En eso Cherno le dio un golpe a Obsidian haciéndole retroceder, y le daría un golpe Tesla, haciéndolo caer al suelo, y trataría de darle otro en la cabeza, pero Obsidian movería su cabeza a un lado esquivando el golpe, y usaría su cañón de energía disparándole en el estómago, y le dio una patada alejándolo, y usaría su rayo de energía haciéndolo caer al suelo. En eso Crimson le haría un corte en uno de sus hombros, destruyendo sus lanzamisiles de ese hombro, pero Obsidian lo pateó haciéndolo caer al suelo. En eso Striker, quien ya había destruido a los Toilets, correría hacia Obsidian, y este haría lo mismo, y chocarían empezando a forcejear con sus brazos. Crimson trataría de cortarle la espalda, pero Obsidian giraría su torso, haciendo que Crimson cortará la espalda de Striker, y Obsidian le daría una patada haciendo que ambos cayeran. En eso, Cherno dañando por el ataque anterior, trató de golpearlo, pero Obsidian sacó sus sierras, haciéndole un corte en la pierna haciéndolo caer. En eso Striker sacó sus cuchillas, y junto a Crimson empezaron a pelear con Obsidian dándole muchos problemas. Obsidian al ver que no podía con los dos, pateó la pierna de Striker haciéndolo caer. Y le haría un corte en el pecho a Crimson, y de una patada lo haría caer. Pero Striker le haría un corte en la espalda, y apuñalaría su otro hombro destruyendo sus lanzamisiles de ese hombro, y le haría un corte en el pecho. Obsidian al ver sus daños, usaría su rayo de energía haciendo caer a Striker. En eso su jefe llegaría y diría: He-Man Toilet. Obsidian, tenemos que irnos, para que ambos se fueran del sitio. Mientras Striker se levantaba, vería que el Titán Televisión destruiría un edificio de la furia, y con su teletransportación se iría del lugar. Striker ayudaría a los otros Geagers a levantarse. Chut. Maldición, nos dieron una paliza. Erk. Llamaré unos transportes, los Geagers están muy dañados, y nosotros muy cansados. En eso el Titán Cámara se levantó apoyándose de uno de sus cañones láser, el Titán Spiderman, sin piernas se arrastró hacia él, y el Titán Cámara lo tomó con la tenaza, y lo dejó en su espalda, para irse lentamente del lugar. En el suelo Cámara Woman junto a un soldado, entraron a un edificio, donde matarían a unos Toilets, pero verían cuerpos humanos en el suelo. Cámara Woman. ¿Cuerpos humanos? ¿No se supone que ustedes habían refugiado a todos en bases secretas? Soldado 2. Sí, salvamos a todos los que pudimos, pero parece que hay más. Por lo que abrieron una puerta donde habían más sobrevivientes, y uno de ellos diría: esperen, no ataquen, son aliados, ¿verdad? Por lo que Cámara Woman les levantó el pulgar. Con el He-Man y Obsidian, serían atacados por el Titán Televisión mientras decía: Titán Televisión, no puedes correr para siempre. He-Man Toilet, dame una oportunidad. El Titán le respondería mientras se acercaba a él. Titán Televisión, después de todo lo que hiciste, nunca. Diría girando su torso, y con su espada destruiría el escudo de He-Man, y trataría de atacarlo, pero Obsidian lo tomó del brazo alejándolo, y el Titán con su espada le cortó una mano, por lo que Obsidian le barrió las piernas haciéndolo caer. He-Man Toilet. Obsidian, sujétate a mí. Haciendo que Obsidian se agarre de él con su única mano, y se irían volando del lugar. En eso el Titán diría mientras se levantaba: Titán Televisión. Cobardes.